Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Tengo que irme inmediatamente a la rueda de prensa que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo convocaron para dar a conocer la posición de esa organización política y de su líder del discurso de Luis Abinader. Lo que voy a leer es la posición oficial de la Fuerza del Pueblo frente a los 2 años de gobierno de la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno. 2 años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. Al cumplirse el 2º año de su gestión administrativa, el gobierno del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, exagerar sus pocas realizaciones presentándolas como referentes mundiales, organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan, así como reiterar promesas que quedan en el olvido. Esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha prometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452.000 millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13.468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas. El gobierno prometió en el Plan Vivienda Familia Feliz 62.000 soluciones habitacionales y para los primeros 2 años 28.000 viviendas. Sin embargo, justamente 2 años después, de las 28.000 viviendas prometidas, solo han entregado 215 viviendas, de las cuales 120 han sido en Los Alcarrizos y 95 en Don Marcelo, provincia de Azua. Eso equivale a menos del 2% de las viviendas anunciadas. Bien, me gustó la rueda de prensa que convocó Fuerza del Pueblo porque no vinieron con diplomacia ni mucho menos. Fueron ahí, a donde tenían que ir. Leonel empezó entrándole a Luis Abinader y a su gobierno diciendo que estos 2 años eran 2 años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. Y es así, nada de menos. Picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. Que ha prometido 223 obras cuando empezó el gobierno y él sigue prometiendo, eso no importa, dale para allá. Que puntelápiz mató a papel. Promesas 223 obras. Con una inversión proyectada de 452.000 millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos de inversión en proceso alcanzan 13.468 millones de pesos. Es decir, menos del 3% de los 452.000 millones de pesos que prometió invertir Abinader. Dígame usted. Luego, tocó el tema de las obras incumplidas, comenzando por la autopista del Ámbar. La lista de obras públicas prometidas e incumplidas es larga. Algunos de los ejemplos más destacados son el caso de la autopista del Ámbar, Santiago-Puerto Plata, cuya construcción fue ofrecida desde el primer día del gobierno y luego de reiteradas promesas, el gobierno nos deja en el desconcierto y la perplejidad al anunciar que esta obra no resulta factible. Otro caso decepcionante es el relativo al desarrollo del polo turístico Pedernales. Se prometieron 3.000 habitaciones con 6 nuevos hoteles, infraestructura de aeropuerto, puertos de cruceros, carreteras y otros servicios. 2 años después, sin embargo, en Pedernales solo ha habido picazos y anuncios. Pero él no se queda ahí. Hay otras obras como las que menciona aquí en este corte. Se han ofrecido 10 obras
relacionadas a la ampliación de recintos y nuevas extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. En Elías Piña, Bauruco, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, La Vega, Santo Domingo Este, Atomayor, Azua, Peravia y San Cristóbal. 2 años después, en algunas de esas obras solamente se ha dado un Picasso, en otras ni siquiera eso. Creemos que es una manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando con Picassos y promesas incumplidas. En el caso de la UAS, por ejemplo, durante nuestra gestión de gobierno se llevó a cabo una verdadera transformación. Se construyeron las extensiones de la UAS en Bonao, Santiago, Mao, Puerto Plata, Nagua, Higüey, Barahona y San Juan de la Maguana. En la sede central se construyeron la Biblioteca Pedro Mir, la torre administrativa, el edificio de estacionamiento y el comedor, y se remodelaron el aula magna, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En resumen, se trata de la diferencia entre el mito y la... Bien, en este próximo corte, Leonel vuelve otra vez y sin tapujos dice: el síndrome de los Picassos y de obras de a realizar se extienden por todo el país, a pesar de la forma alarmante en que el gobierno ha endeudado la República Dominicana. El síndrome de los Picassos y de obras sin realizar se ha extendido a las entradas de Samaná y La Romana, al puerto de Manzanillo, a la circunvalación de Navarrete, a la circunvalación de San Francisco de Macorís, a la circunvalación de Azua y a la circunvalación de Baní. Además, se ha quedado solo en anuncios la intervención de los centros históricos de Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, el estudio cinematográfico de Punta Bergantín en Puerto Plata y unos centros tecnológicos llamados Silicon Beach, también en Puerto Plata. Llama la atención que esta falta de ejecución de obras públicas se produzca a pesar de la forma alarmante en la que el gobierno dominicano ha endeudado al país. Bien, sigue mencionando ese último punto de la deuda del gobierno y indica que la deuda consolidada en menos de 2 años es más de 20.000 millones de dólares. Y se lo pone para que usted lo entienda. El gobierno de Abinader, desde que entró hasta ahora, coge 1.500 millones de pesos todos los días prestados. La deuda consolidada de junio del 2020 a junio del 2022 creció en unos 20.700 millones de dólares, lo que significa que creció en más de 1 millón de millones de pesos. O dicho de otra forma, quiere decir que el gobierno ha tomado prestado en promedio desde su primer día hasta el día de hoy 1.500 millones de pesos diarios. Bien, en lo referente a la educación, cita las palabras del actual ministro, recién nombrado ministro de Educación, Ángel Hernández, de que la educación se fue, la han tirado al zafacón. Dice el presidente Fernández que el actual gobierno tiene en sus grandes fracasos la educación como norte. El incumplimiento de promesas también ha alcanzado al sector salud. Sobre ese particular, el gobierno ofreció una red de centros de traumatología, una red oncológica y 3 ciudades sanitarias en las ciudades de Santiago, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. No obstante, esto no ha pasado de ser otro anuncio más
de promesas incumplidas. Por el contrario, lo que ha estado ocurriendo es que muchos de los hospitales públicos han caído en un progresivo deterioro, afectando el acceso a la salud de la mayoría de la población. Además, a pesar de los argumentos en contrario, el gobierno ha desatendido el programa de medicamentos de alto costo, poniendo en peligro la vida de los pacientes que padecen cáncer y otras enfermedades catastróficas.